Primera de Samuel, capítulo 23, verso del 15 en adelante. El título de la enseñanza de esta mañana es La importancia de ser fortalecidos. Y mientras usted lo está buscando, de hecho el mensaje de hoy y del domingo que viene es una interrupción en la serie comenzada hace 2 años en la Carta de Romanos. La razón para dicha interrupción es la profunda convicción que siento de una necesidad de animar a todos los hermanos aquí en nuestra casa de oración a entender a la luz de la palabra la importancia de la comunión de los unos con los otros. Y la mejor manera de poner en práctica esta enseñanza es interactuando cada mes en la comunión que experimentamos cada domingo al convivir juntos. Claro está que esta enseñanza no se limita solamente a el pudiera estar cada domingo, sino que es un trampolín para entender más profundamente el significado de lo que significa la koinonía o la comunión entre hermanos. Fíjense qué notable, un Dios tan grande, un Dios infinito, utiliza elementos finitos, comprensibles, sencillos, para hacernos entender cosas tan profundas como lo que es la palabra y lo que Dios nos va enseñando. Y de hecho nos dice que nosotros somos como ovejas. ¿Cómo qué? No abejas, como ovejas. Y la característica de la oveja es que está dentro de la majada, que su visión es corta, por eso necesita estar en la majada, pero su audición es una audición muy amplia que le permite estar escuchando la voz del pastor, la voz del Señor, que es en definitiva nuestro pastor. Y estas características nos hacen notar la manera en la cual Dios nos va guiando, nos va mostrando cómo es la esencia, la realidad de nosotros como seres humanos limitados, pequeños. De hecho, como decíamos semanas pasadas, podemos ver a un Dios que se va revelando. ¿Qué va haciendo? Se va revelando. Es como un gran telón y que poquito a poquito Él se va revelando. ¿Y cómo es esa revelación? Bueno, esa revelación la encontramos como introducción a esta enseñanza en el libro de Génesis. No es necesario que lo busque, yo solo he de mencionarlo. Y ahí notamos, como dijimos semanas pasadas, de que el Señor soltó pájaros. Y usted dice, ¿cómo soltó pájaros? Sí, soltó su palabra. Y resulta que entre esa cantidad de salvajes, nómades que había en ese entorno, en Ur de los Caldeos, había un hombre que se llamaba Abraham. Y ese Abraham, que era un salvaje caldeo, no era otro personaje, un beduino, un nómade. Este hombre resulta de que escuchó la voz de Dios y ese pájaro se anidó en su corazón, ese pájaro de la fe. Y fue así que escuchó la voz de Dios y el Señor le dice, mira, vete de Ur de los Caldeos y de tu parentela porque ahí no la haces. Directamente no la has de hacer. Entonces vete de ahí. ¿A dónde? Al lugar que te mostraré. Y es ahí donde Abraham empieza ese peregrinar, que no es ni más ni menos que su peregrinar, que mi peregrinar. Que su peregrinar, que mi peregrinar hacia la tierra prometida, hacia Canaán. Hacia ese lugar donde fluye leche y miel, que es la presencia de Dios. Y es en ese punto donde Dios empieza a revelarse. Es en ese punto donde Dios empieza a trabajar y a mostrarse cómo es Él. Y desde ahí empieza la historia que justamente nos lleva en ese camino de la salvación al cual usted y yo estamos transitando. Y en ese contexto es donde la palabra nos muestra que nosotros, ¿qué somos? Ovejas. No se me olvide, no se me pierda, somos ovejas, ¿sí? Y esas características propias de las ovejas es algo que nos hace ver nuestra condición de fragilidad, de humanidad y de misericordia de parte de Dios
para cada uno de nosotros, quienes somos sus hijos, quienes hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Por esto es tan importante y trascendente entender la valía que tiene justamente, la importancia que tiene el ser fortalecidos en la comunión de los unos con los otros. Y para poder, ilustrarnos y entender esta palabra, vamos a tomar este pasaje en 1 de Samuel capítulo 23, donde nos relata una narración en donde nos muestra a David y a Saúl, y también nos muestra la historia de Jonatán. Y así es la historia. Dice el versículo 15: viendo pues David que Saúl había salido a buscar de su vida, se quedó en Ores, el desierto de Sir. Bien, ¿qué había ocurrido? Pues Saúl quería ponerle cuello a David, porque obviamente quería aniquilarlo por razones que tenían que ver con el trono y el gobierno de Israel, y veía en la vida de David un adversario. Entonces Saúl tenía un hijo, y ese hijo se llamaba Jonatán. Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y vino a donde estaba David en Ores, y lo reconfortó en Dios, diciéndole: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. Tú reinarás sobre Israel, y yo seré tu segundo, hasta mi padre Saúl lo sabe. Por eso era que le quería cortarle la cabeza, ¿no? Ambos hicieron un pacto delante de Jehová. David se quedó en Ores y Jonatán se volvió a su casa. Fíjense que es tan importante este relato porque nos habla de la comunión que tenía Jonatán y David. Y si nosotros, a esta altura de la enseñanza en la palabra, nos damos cuenta que la Biblia de hecho es una palabra que nos lee a nosotros. ¿Se acuerdan que en algún momento dijimos, ya nosotros no leemos la Biblia, sino que la Biblia nos lee a nosotros? Y ver en cada historia bíblica no el elemento histórico, sino que hay un sentido personal y un sentido espiritual del cual Dios está tratando y formándonos como sus hijos. Por eso es tan importante notar lo que la palabra de Dios nos va mostrando en este ejemplo. Fíjense que hay un sentido muy importante en esa comunión que tenía tanto David como Jonatán, y esto lo vemos reflejado en el Evangelio de Juan capítulo 17, dentro del contexto de la comunión y la coinonía. Dice el versículo 21 del capítulo 17, el Señor Jesús dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. De hecho, la experiencia de David y la experiencia de Jonatán reflejaba esta palabra de nuestro Señor Jesús en esta oración al Padre. Lo vemos en la narrativa que Lucas hace de los primeros cristianos en el libro de Hechos. En el versículo 42 del capítulo 2 no dice más ni menos que la confirmación de esta palabra sobre la experiencia de los primeros cristianos, que así como nosotros estamos reunidos en este lugar, pues ellos se reunían en lugares que no eran como este auditorio, pero que al final del día el auditorio no es trascendente, sino que lo trascendente es el templo o el lugar donde habita Cristo en nuestros corazones. Eso es lo trascendente. Por esto es que definimos que la iglesia es el lugar donde habita Cristo, y la iglesia es cada uno de ustedes. Y si usted dice, bueno, ¿y qué es este edificio? Este edificio es el templo, lugar donde se congrega la iglesia, porque el Señor no habita en casas hechas de hombres, sino que en corazones, y usted es la iglesia. Y si alguien me preguntara, me dijese, bueno, ¿y el lunes dónde está la iglesia? Yo tendría que darle la dirección de cada uno de ustedes, porque está en cada lugar en donde usted está. Es ahí donde está la iglesia, porque es ahí donde Cristo habita en los corazones de aquellos quienes lo han recibido a Él como Señor y Salvador de sus vidas. Y fíjese que el libro de Hechos relata esta historia sobre los primeros cristianos. Dice que ellos
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ni más ni menos en la enseñanza o en la revelación de la palabra, en la comunión. Diga conmigo, comunión. Algo debe ser de importancia, la comunión. Unos con otros en el partimiento del pan. Bien decía nuestro hermano David, pues hoy no hemos de compartir solamente pan, sino que le hemos de colocar otros aditamentos, pero no violenta el texto porque a esto se está refiriendo, a esa comunión, a la excusa que tiene la comida, pero lo importante y lo valioso es poder estar juntos, poder estar compartiendo esa unidad que tenemos en Cristo. Y no solamente esto, sino que la comunión los llevaba al partimiento del pan, y como estaban unidos en Cristo, era en las oraciones. Dice que en base a esta comunión en el Señor, Lucas narra diciendo que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Dígame si no es importante, trascendente y necesario la comunión. Pero claro, estamos introduciéndonos. Todavía usted dirá, bueno, no lo veo con la importancia o trascendencia que ésta tenga. Dijimos al principio del mensaje que Dios se estaba revelando. ¿Cómo se estaba? Dios se estaba mostrando. O sea que tiene que mostrarse con elementos tangibles, con elementos palpables, mostrándonos un Dios totalmente infinito. Algo que obviamente a los filósofos les llevó mucho y es motivo de discusión. Alguien dice, bueno, ¿Dios cuándo fue creado? No, Dios no fue creado, Dios es. Y Dios es, y ese concepto ya nos quema los fusibles, ¿no es cierto? Pero Dios es un Dios infinito. Y en esa finitud Dios en su misericordia y clarividencia trató de mostrarnos, nos muestra con elementos concretos. Y uno de esos elementos concretos es tanto en el idioma original la narrativa de Lucas en el libro de Hechos como la oración de Jesús en dos palabras. Una es koiné, que justamente tiene que ver con la koinonía, y otro es la palabra eirene. Y usted dice, bueno, ¿y qué significa esto? Bueno, esto en el antiguo, en el idioma original, está significando un tratado de paz o una comunión que tiene que ver con un ponerse de acuerdo en cuanto a algo o alguien y convivir en paz. Lo interesante que estas dos palabras no nacen dentro del vocablo propiamente griego, no era una idea hebrea, sino fíjese qué notable, esta idea de eirene, koiné o de koiné, eirene, tiene que ver con un pensamiento persa. Y usted dice, ¿qué? Claro, los persas en su momento dominaron todo el mundo conocido antes que los romanos. Y los persas, de hecho los romanos, asumieron mucha escuela de los persas, pero los persas dijeron, bueno, vamos a tratar de mantener nuestro imperio en la mejor manera y para esto vamos a instaurar una paz, que luego la evolución fue la paz romana, pero esta fue la paz persa. ¿Y qué tenía que ver con la paz persa? Bueno, el gran rey, que era el rey, el mero de ese momento, pues establecía que si había broncas entre usted y usted, pues a partir de ahora no había más. Y usted decía, un momento, pero sí puede haber broncas. Bueno, todo depende de quién te lo diga. Porque si tú quieres seguir teniendo broncas, ahí te rueda la cabeza. Entonces no te quedaba otra que hacer las paces. ¿Me explico? Entonces el gran rey persa lo que hacía es justamente entablar estas paces entre el pueblo y justamente de esa forma poder gobernar su vasto territorio. Dije esto de la historia para poder entender este concepto que obviamente que salvando las distancias, Dios quería mostrar a usted y a mí y en ese momento pues a ese pueblo que la paz que Dios da
no es una paz que nace a partir de que, bueno, yo estoy bien y tú estás bien y estamos en paz y está todo bien, todo buena onda. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos peleemos. No. Esto no es así. Es que el gran rey, que no era el gran rey persa, sino que el Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores, que es nuestro Señor, establece que debemos vivir en paz. O sea que no hay lugar para poder vivir en discordia. No hay lugar para poder vivir en discordia. Fíjense que ese concepto, ya lo explicamos en su momento, dentro de nuestro mundo occidental cuesta comprenderlo. Y voy a detenerme aquí, no llevamos apuro, obviamente no nos vamos a extender mucho tiempo en la enseñanza, pero no llevamos apuro, ¿bien? Pero dentro de nuestra comprensión occidental, nosotros tenemos una mentalidad de corte democrático, ¿sí? Entonces mi opinión vale, ¿bien? Y esto es lo que aún el mundo ha permeado la comprensión, digamos, de muchas congregaciones. Pero fíjense qué notable, porque el sistema de democracia es un sistema equilibrado de mucha desconfianza. ¿Qué dije? ¿Desconfianza? Sí, desconfianza. ¿Por qué desconfianza? Bueno, porque el poder ejecutivo, que es nuestro presidente, ¿sí? Iba a decir un nombre, pero ahora es otro, ¿bien? Él tiene mucho poder. ¿Cuántos coinciden que él tiene mucho poder? ¿Sí? Él es el poder ejecutivo, él tiene mucho poder. Pero fíjense que en este poder de la desconfianza, en este equilibrio de la desconfianza, pues dicen, bueno, el ejecutivo tiene poder. Entonces vamos a crear otro poder, que es el poder legislativo. Ahí está la Cámara Alta y la Cámara Baja. Están las dos cámaras, tanto la de senadores como la otra cámara, que pues ellos tienen poder, tanto igual como el presidente. Y ahí eso se mantiene, ese poder, ¿no es cierto? Pero también dijeron, bueno, también hay mucho poder, vamos a quitarle ese poder. ¿Y qué crearon? Bueno, crearon el poder legislativo. El poder judicial, que es el poder de los jueces. Entonces, para que no se me pierda, está el poder ejecutivo, que es el presidente, el poder legislativo, que son las cámaras, el Senado, y el poder judicial, que son los jueces. Entonces, los jueces tienen la autoridad, ¿bien? Ellos tienen la autoridad, pero vamos a sacarle un poquito el poder, aunque ellos tienen la autoridad de hacer muchas cosas, y el poder se lo vamos a dar a la policía. La policía tiene el poder de arrestarlo, pero el juez tiene la autoridad de liberarlo o dejarlo en el bote, ¿no? Y ese poder funciona de la desconfianza equilibradamente. Dentro de este sistema están los oficialistas. ¿Quiénes son los que están a favor? ¿Quiénes son? Dígalo. Bueno, en este país los republicanos. ¿En México quiénes son? Bueno, si me dice quiénes son, yo igual no sé mucho de política mexicana, ¿no? Pero ahí están, son el oficialismo. Y los opositores son los otros. Fíjense que esto funciona dentro del gobierno natural. Pero dentro de la comprensión bíblica, todos somos oficialistas, no hay lugares para los opositores, ¿me entienden? La cabeza es Cristo y la cabeza indica para dónde el cuerpo tiene que transitar. ¿Vamos bien hasta acá? Por eso es tan importante entenderlo. La cabeza no es el pastor, la cabeza es Cristo. Y no, ¿se acuerdan? Alguien alguna vez me dijo, oiga, cuando escuchó esta enseñanza, si Cristo es el pastor, ¿usted quién es? Entonces yo le digo, bueno, yo soy el perro ovejero, ¿sí? Que voy tarasconeando a las ovejas, no las muerdo, ¿me entiende? No las muerdo, pero soy el perro ovejero. No me digan perro ovejero, por favor, No me digan perro ovejero, pero usted sabe a lo que voy, ¿no? El perro ovejero va tarasconeando a las ovejas. Cuando era más joven las mordía, pastor, tengo que confesarle. Mordí algunas y me arrepiento. El pastor, que es el pastor, me regañó, me azotó porque eran sus ovejas, no eran mías.
¿eh? Entonces, ahora las tarasconeo, ¿sí? Y obviamente que la oveja no le gusta que la tarasconeen, pero al final del día, esa es mi función, ¿sí? Yo le rindo cuentas al pastor, ¿eh? Y tengo que serle fiel al pastor. Y usted como oveja, pues usted escucha la voz del pastor. Y si no la escucha, el perrito ovejero le va a tarasconearle, ¿sí? Y de esta manera el cuerpo va funcionando. ¿Se acuerda que dijimos domingos pasados? ¿Se acuerda que lo dijimos? Que el orgullo es como ese bisturí, ese cuchillo que está en la mesa donde se practica justamente la disección dentro del ámbito mortuorio, y es allí donde uno empieza, o ese bisturí empieza a seccionar y a quitar los órganos, cada uno en esa mesa, ¿sí? En esa mesa, y se empiezan a ver esos órganos. Pero eso tiene que ver con el orgullo. El orgullo lo que hace es quitar ese órgano y ponerlo solito ahí. Y solito el órgano ese no va a andar. De hecho, se va a morir. Por eso es que es tan importante, tan necesario la comprensión de la valía de la comunión. En otras palabras y en diferentes narrativas, no eres llanero solitario, bla, 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 bla. Pero tiene que ver al final del día con este principio espiritual, que un órgano separado no funciona, no trabaja. ¿Por qué? Porque unido a la cabeza, todo el cuerpo empieza a funcionar correctamente. ¿Y qué cree? Yo he descubierto que tengo una columna vertebral cuando esta empezó a dolerme, ¿sí? Empezó a dolerme. O sea que cuando hay un miembro que se hace sentir, no es tal vez que wow, sino es que de repente hay una dolencia, hay algo que no funciona, porque el cuerpo funciona. Mire, cuando está sano, ¿usted siente sus riñones? No lo siente, ¿no? No veo a mi hermano Fernando, pero la dolencia que a través de una cirugía interna que ha tenido, ahí lo va llevando, ¿eh? Y él siente sus órganos a consecuencia de esta cirugía. ¿Cómo es que se llama esa cirugía? Biopsia, sí, biopsia. Muy bien, biopsia. Y lo afirmo porque a mi esposa le dije, le hicieron otra cosa y eso no era una biopsia, ¿sí? Algo parecido, pero era una biopsia, ¿sí? ¿Perdón? De 12 puntos. De 12 pedacitos, vea usted. Y uno empieza a sentir la biopsia. La autopsia no la siente, ya lo iba a decir. Que eso fue lo que dije a mi esposa. No. Es que lo tenía que decir. Como me pasa alguna vez de que a alguien le digo el otro nombre, pero es no lo diga usted, ¿eh? Una vez le dije algo así al pastor y bueno, después, sí, tuvimos esos lapsus, ¿eh? Cada uno nos compartimos esto, pero qué bueno que no lo dije en el púlpito, ¿no? Muy bueno. Entonces, pero sí se hace sentir, se siente. ¿Por qué? Porque hay una dolencia. Pero el cuerpo funciona bien, no lo sentimos, la cabeza ordena y el cuerpo camina y el Espíritu Santo se mueve y usted dice, wow, qué tremendo, Dios habló, ha tratado en mi vida, pero no hay esa cosa que de repente desentona dentro del todo. Y con esto no quiero decir de que no puede haber manifestaciones de corte espiritual, pero son manifestaciones que se interpretan a la luz de la palabra y traen edificación y bendición. Amén. Por eso es tan importante entender esta idea de que esta paz está impuesta por el gran Rey de Reyes y Señor de Señores, salvando las diferencias o salvando el ejemplo con este rey persa, pero el concepto es exactamente el mismo. Alguien de gran autoridad determina cómo son las cosas y usted no tiene opción. Por esto es que decir, bueno, yo estoy bien con todo el mundo, claro, nunca me congrego, nunca vengo, claro, va a estar bien con todo el mundo, ¿no es cierto? Y ese no es el concepto de Irene. El concepto de Irene, yo estoy en coinonía, bueno, pero es junto. El concepto de Irene tiene que ver con la interacción.
Y obviamente con esa interacción que por ahí no puede ser lo más feliz y grata a medida del tiempo, pero que mi unidad está puesta por la autoridad que Dios ha establecido por la obra del Espíritu, y Él me da instrumentos o medios de gracia para poder pues interactuar y poder ser de edificación y comunión unos con otros. Por eso, mi querido, creemos que la seguridad eterna, la seguridad que usted va a tener y tiene en su convicción del Señor, es un proyecto comunitario. Es un proyecto que se da en la comunión o en la comunidad. La seguridad eterna, esa seguridad que usted va adquiriendo de que Cristo es su Señor, porque sí lo es, y usted se va a la gloria, se da en el entorno de la familia cristiana. Y creemos también que la perseverancia o permanencia de usted como santo, como hombre, mujer, joven, niño de Dios, es una responsabilidad corporativa del cuerpo en conjunto. No es algo que usted puede estar, yo soy riñón y estoy acá solo. No, si estás solo es porque estás en la mesa de autopsia, ahí sí. Estás en la mesa de autopsia y si no te has muerto estás a punto porque te queda poco tiempo. Esto es justamente lo que la palabra de Dios nos va mostrando. De hecho, el mismo Señor amoroso y misericordioso nos dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Pero el Señor también dijo en Mateo versículo 24, capítulo 13, y el que persevera hasta el fin, ese será salvo. En otras palabras, los que son nacidos de Dios están eternamente seguros en las manos de Jesús, y los que son nacidos de Dios deben perseverar hasta el fin a fin de ser finalmente salvos. ¿Por qué? Porque es una interacción, es una relación. Usted dice, no, yo ya fui salvo y ya, no. Puede, como dice nuestro pastor Chuy, que usted puede estar ya mirando al redil de la montaña y del cerco para afuera. Y esto habla acerca de la apostasía, pero la palabra de Dios es firme en entender que la comunión es un medio de su gracia, es un instrumento de ese regalo que Dios nos ha dado y que nosotros como hijos de Dios no tenemos que tenerlo en menos. Esto no es parte de un ritual religioso, no es decir, bueno, mi programita es el siguiente: desayuné a las 9, a las 7 o a las 6 de la mañana, vine a la escuela dominical a las 9, a las 11, a las 12 está la enseñanza de la palabra, termina entre la 1 y 15 y luego nos vamos a comer, y es un rito religioso. Esto no hace sentido si no se llena con el contenido de la importancia que es el estar en comunión. Y entonces justamente surge la pregunta: ¿cómo Dios ha ordenado a sus hijos que perseveren hasta en la fe hasta el final, de modo que puedan cumplir la promesa justamente de que están seguros y ninguno se perderá? Bueno, justamente en esta mañana quisiera enfocarme rápidamente en 4 elementos que vemos en David y Jonatán, que nos han de ayudar a poder edificarnos sabia y consistentemente, sólidamente, en lo que significa estar unidos en Cristo. Y el fundamento bíblico también lo encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 3. Si usted tiene su Biblia, o tiene su Biblia digital o física, Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice: tened cuidado, hermanos, aguas. Tengan cuidado, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. ¿De qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. ¿Se acuerdan que dijimos, si no años atrás, que tal vez la idea infantil de algunos, y que algunos tal vez han procesado, es decir, bueno, yo recibí a Cristo
Y ya al recibir a Cristo tengo el poder de perseverar en sí, o per se, el poder de perseverar. Y no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice esto. La Biblia dice que nosotros tenemos una señal que no se corta, está 24 horas, los 7 días a la semana, los 365 días al año. Esa señal es la señal, la frecuencia con el Espíritu. Por eso, en la lógica espiritual hace sentido cuando el apóstol Pablo dice a la iglesia en Tesalónica: no apaguéis el Espíritu Santo, no apaguéis, no entristezcáis al Espíritu de Dios. ¿Y esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver, como lo dijimos en reiteradas oportunidades, que usted puede, obviamente es un ejemplo y salvando las diferencias. Usted no es lo que voy a decir, pero es como si fuese, ¿bien? Usted es como un aparato de alta tecnología, llámese una tablet de alta tecnología. Y esta tablet tiene 1001 aplicaciones conectadas con el Wi-Fi. Pero si usted no se conecta al Wi-Fi, por más que tenga el de mejor dispositivo, usted jamás va a poder disfrutar de todo aquello que tiene y todo aquello que es. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Lo mismo ocurre. Si usted es una nueva criatura, es un hijo de Dios, donde las cosas viejas pasaron y de aquí son hechas nuevas, usted tiene una señal que no se corta. A la hora que sea, a la hora que fuera, Dios está presente. El Señor está presente. Por eso es que tal vez alguno ha pensado que yo me estaba burlando, tomando el pelo o como tomándolo en broma, cuando alguien en alguna oportunidad me dijo: pastor, yo todavía no soy un hijo de Dios, pero todavía yo no estoy preparado para seguir a la iglesia. Entonces yo le digo: bueno, si usted no está preparado, créame que usted no está preparado. No, pastor, yo creo que mañana voy a empezar a acercarme al Señor. Bueno, si usted cree que mañana, va a ser mañana, ¿eh? Entonces, pero ¿qué onda, no? Claro, porque es usted que enciende la señal. La señal está, el Señor está disponible. Dios no me habla. Claro, si usted no ora, no lee la Biblia, pues no se puede vivir a guiso recalentado toda la semana. Usted hoy está comiendo. ¿Se acuerda que le decíamos? Los pastores somos, ¿qué somos? Meseros, somos meseros, traemos la comida, nos alimentamos primero nosotros, porque el buen mesero, quien trabajó como mesero, para que no esté ahí primero tiene que comer él, entonces ya tiene panza llena, corazón contento, ¿no? Entonces ya está lleno y puede servir las mesas. Y es lo que ocurre al final del día. El mesero se ha alimentado, ha disfrutado de la comida, está satisfecho, aunque debe seguir comiendo, y comparte esa comida con quienes estamos. Pero no fue el mesero quien justamente hizo la comida, fue el Señor quien la preparó. Y usted, como come buena comida, escuchando a cada pastor de casa de oración, usted sabe cuándo el mesero metió las manos y contaminó la comida. ¿Me explico? Como usted come buena comida, por ejemplo, yo en mi casa me acostumbré a comer buena comida, la comida física. Y salgo a otro lugar y me enfermo, mi hermano. En serio, salvo que coma en la iglesia, la buena comida de los hermanos, ¿no? Claro, vamos a aclarar. Pero pero comiendo, créame, no voy a dar testimonio sobre lo que estoy viviendo, pero es así, he comido afuera y estoy padeciendo. ¿Por qué? Porque al comer buena comida, usted padece cuando el mesero metió las manos en la comida y la contaminó. ¿Entiende? A buen entendedor, no he de atentar a su inteligencia. ¿Bien? Por eso que Dios ha designado este medio por el cual nos permite retener nuestra seguridad firme hasta el fin. En este justamente punto es donde podemos afirmarnos y poder saber de que somos nosotros algo muy valioso para Dios. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Pero ¿es usted parte? Esta es la pregunta. ¿Es usted parte de un grupo de amigos cristianos comprometidos a ayudarse unos a otros a pelear la batalla de la fe y protegerse de las sutilezas instrucciones del pecado? ¿Es usted parte de aquellos quienes están unidos en Cristo? ¿O usted se junta en la comunión de los santos, pero no abre las puertas de su corazón? Miren,
Si usted va, hoy no hacemos tiempo, pero cuando usted lee la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan y la tercera carta de Juan, usted ve que Juan tenía un problema en la iglesia. Se le fueron gente de su congregación, de la congre, ¿bien? Y se acuerda que en un momento hablamos de esto. No se fue cualquier persona. Se fueron gentes aún que predicaba, que ministraba. Entonces, obviamente que el punto era cómo cuidar la iglesia. Y Juan dice, hermanos, palabras más, palabras menos. La mejor manera de cuidarse contra las herejías y contra la apostasía es estar en comunión, es estar juntos. Por razón de que este mensaje se transmite en otros lugares, no voy a dar o decir un modismo de nosotros los mexicanos, pero cuando estamos en grupito, estamos juntos. El apóstol Juan dice, miren, estar juntos los va a preservar, los va a preservar. Entonces el planteo de algún hermano que se quedó en la congre dice, bueno, pastor, ¿qué me garantiza? Que nosotros que nos quedamos somos mejores que los que se fueron. Y Juan sabiamente dice, ¿sabe cuál? ¿Sabe cuál es el punto? Es que los que nos quedamos, somos aquellos que tememos al Señor, que le tenemos temor al Señor. Y mientras que las ovejas le tengan temor al Señor, sean temerosas del Señor, estamos seguros que estamos en el lugar correcto, que mantenemos la santidad como el estándar de vida y la comunión con Dios como el elemento esencial, indispensable de nuestro diario vivir, y la comunión entre hermanos como la exhortación o el camino en el cual vamos juntos, en grupo, hacia la salvación. Es cierto que Cristo solito se subió a la cruz y solito pagó el precio, pero no es el ejemplo que la iglesia tiene que seguir. Solo Cristo fue solito, Nosotros no vamos solitos ni a la esquina, ¿me entienden? Nosotros no podemos andar solitos, Nosotros tenemos que estar en compañía y en comunión de los santos. Por eso, fíjense que el texto bíblico de Primera de Samuel nos muestra que en primera instancia vemos cómo Jonatán hace algo maravilloso. De hecho, todos e incluso David necesitan la sinceridad. Diga conmigo sinceridad. Y camaradería. Usted dice, ¿qué es camaradería? Camaradería es familiaridad, es franqueza, es intimidad, es confianza. Todos necesitan, todos los hijos de Dios que están en grupo, no solitos, necesitan esto. Mi querido, los santos más profundos y los líderes más fuertes necesitan amigos cristianos que los fortalezcan en Dios. David era profundo, David era fuerte y David era un hombre muy sabio. Pero David, siendo profundo, siendo fuerte, David necesitaba a Jonatán. No piense que usted dice, no, este hermano está muy fuerte, no necesita. No, Jonatán sabía que aunque David era fuerte y profundo, lo necesitaba. La camaradería cristiana no es solo para los nuevos creyentes, mi querido hermano. Es para cada uno de nosotros. Nunca dejamos de necesitar el ministerio de mi hermano. Nunca, diga conmigo nunca. Nunca usted deja de necesitar, bien digo, el ministerio de su hermano. Si usted piensa que está más allá de esta enseñanza, de esta exhortación diaria justamente a la batalla de la fe, entonces probablemente su corazón ya ha caído presa del engaño del pecado. Si usted dice, no, yo me las arreglo solito y solito me veo más bonito y mejor me veo calladito, pues de esa manera es seguro, más que probable, que su corazón ya ha caído presa del engaño del pecado. Mi querido, David fue un hombre que iba tras el corazón de Dios. Era un gran guerrero. ¿Cuántos coinciden conmigo? Era un gran guerrero. Sin lugar a duda, era superior a Jonatán en fortaleza, inteligencia y en entendimiento teológico. Pero el versículo 16 es muy revelador. Dice que Jonatán
fue y fortaleció en Dios a David. Ni siquiera piense, mi querido hermano, que un hombre es tan fuerte que no necesita ser fortalecido en Dios. Todos, absolutamente todos, diga conmigo todos, necesitamos ser fortalecidos en el Señor. Recuerde, usted no es dentro de la mesa mortuoria un órgano ahí que está siendo disecado o sacado. Y si fue sacado por el cuchillo del orgullo, la soberbia. Ese bisturí que lo ha sacado ahí y ahí lo ha dejado y ahí se va a morir. Ni piense tampoco que alguien está muy por encima del modo de aquel, que usted no podrá ser un instrumento de Dios para darle fuerza. Usted como hijo de Dios fue llamado a darle fuerza a su hermano, sea quien fuera quien fuese. Fíjense qué notable, porque documentándome sobre esta enseñanza, llegué a 2 testimonios de 2 hombres de Dios, o mejor dicho 3, y ellos cuentan historias muy, muy interesantes. Quiero leerle una de Charles Spurgeon, donde en sus notas referenciales, en su autobiografía, él cuenta una historia que tiene mucho que decirnos en esta mañana. Dice él, leo la nota de él, dice: hace algunos años, dice Charles Spurgeon, fui sujeto de una temible depresión de espíritu. Estamos hablando de un ícono en la fe. Si usted no supo quién es Charles Spurgeon, póngalo en Google y usted decir, ay caray, fue un predicador tremendo, movilizó naciones, ¿sí? Pero naciones. Y él decía, hace algunos años fui sujeto de una temible depresión de espíritu. Varios eventos problemáticos me habían ocurrido. Yo tampoco estaba bien y mi corazón se hundió dentro de mí. Desde las profundidades, fui forzado a clamar al Señor. Justo antes de ausentarme a Mentone, que es una ciudad francesa, para descansar, sufrí grandemente en mi cuerpo, pero mucho más en mi alma, porque mi espíritu estaba abrumado. Bajo esta presión, prediqué un sermón. Fíjese qué notable. A veces nos ocurre algo y la verdad que predicar es algo, pero él con todo lo que cuenta dice, bajo esta presión prediqué un sermón a partir de la palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo estaba tan calificado para predicar a partir de este texto como siempre espero estarlo. De hecho, espero que algunos pocos de mis hermanos hubieran podido profundizar tan grandemente en estas palabras desconsoladas. Sentía toda la medida del horror de un alma olvidada por Dios. Ahora, dice Spurgeon, esa no fue una experiencia deseable en absoluto. Tiemblo ante la idea de pasar de nuevo a través de ese eclipse del alma. Oro para nunca sufrir de nuevo de este modo. Esto está en la página 415 de su autobiografía. Fíjese cómo estamos hablando de un ícono en la fe, un hombre que Dios utilizó grandemente, padeció. Y esto lo hace ver y decir, bueno, yo más o menos lo mismo, Mi querido, menciono esto para persuadirle a usted que los mayores santos, los guerreros más valientes, no están por encima de las necesidades de ser fortalecidos en Dios. Todos, absolutamente todos, estamos necesitados de ser fortalecidos por Dios. Si usted se cree un Jonathan, pues usted tiene que fortalecer a un David. Es necesario. De hecho, los ataques del diablo sobre ellos pueden hacer que su necesidad sea incluso mayor. Así que la primera lección de nuestro texto es que usted nunca superará su necesidad de una exhortación diaria. ¿Cómo? ¿Una exhortación diaria? Todos los días usted tiene que escuchar una exhortación de la palabra. La primera lección de esta enseñanza es que usted nunca superará su necesidad de una exhortación diaria. Los santos más profundos y los líderes más fuertes necesitan amigos que los fortalezcan en Dios.
usted necesita un amigo que lo fortalezca en el Señor. En segunda instancia y rápidamente, un esfuerzo consciente sobre esta base. La segunda lección es que fortalecer a una persona en Dios involucra un esfuerzo consciente. ¿Cómo es el esfuerzo? Consciente. Aunque ocurre en que nosotros muchas veces fortalecemos a hermanos de manera inconsciente, o sea, íbamos y de repente no esperábamos fortalecerlo, pero lo hicimos. Pero vemos que en Jonatán hay un esfuerzo consciente. En el versículo 16 dice: y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David. ¿En dónde? En Orés. Y le fortaleció en Dios. O sea que Jonatán dijo: voy a ir. ¿Qué diferencia, mi querido, haría en nuestra congregación si cuando cada mañana nos despertáramos en la mañana planificáramos fortalecer a alguien en Dios? Jonatán no se encontró accidentalmente, como dijimos anteriormente, con David. Él planificó. ¿Qué hizo? Planificó encontrarse con su amigo. Él planificó ir a fortalecerlo. Fíjese que la característica de la madurez cristiana es que usted edifica en su vida la intención y las ocasiones para fortalecer a alguien en Dios. Y esto es algo que nos tiene que llevar la atención. Fíjense que inicialmente lo estamos haciendo dentro de las redes sociales entre los hermanos. No ponemos cualquier cosa, sino que ponemos versículos bíblicos en esas, ¿cómo se llaman? WhatsApp, ¿bien? Y allí estamos edificándonos, que está bien como principio, pero si usted cree que eso es la planificación, estamos muy distantes de lo que la palabra nos está enseñando. Hay una intencionalidad. Intencionalmente usted tiene que ayudar a alguien a pelear la batalla de la fe de esa manera. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Fíjense que leyendo justamente los testimonios para documentar este mensaje, llegué a las memorias de otro hombre que Dios usó en gran manera en la historia, en la extensión del evangelio a través de las misiones hacia otros lugares. Y se llamaba Samuel Pierce. Samuel Pierce era el organizador, ¿sí? Era el Tony antiguo, para poder decirlo de alguna manera, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, la función de nuestro pastor Tony es fortalecer a los hermanos, a los pastores que están comenzando en la región, aquí en Texas y no solo en Texas, ¿no? En diferentes partes, ¿no? Pero la función de Pierce era justamente esta. Y fíjense que entre aquellos que envió y que alentó estaba William Carey, quien fue un gran evangelizador en la India. Y él justamente le escribió una carta que se las voy a leer un poquito más adelante, si nos da el tiempo, ¿sí? Y que no es larga a propósito, ¿no? Pero él le escribió a Carey, le escribió una carta. Y esperó un año. Claro, no había WhatsApp, no había nada, correo electrónico, sino que le envió la carta a su amigo, a su Jonathan, a su David. Le escribió una carta a su amigo que estaba misionando en la India. Y a la vuelta, justamente Carey le escribe al año, ¿no? Que le llega la respuesta. Le dice Carey: hermano Pierce, la narración que hiciste nos inspiró con nuevo vigor y nos fortaleció grandemente en el Señor. ¿Qué fue lo que hizo Pierce? Le escribió una carta alentándolo. ¿Qué fue lo que respondió Carey? Hermano, nos vino como anillo al dedo. La leímos, lloramos, y alabamos y oramos. Oh, dice, ¿quién sino el cristiano siente tales placeres en lo relacionado con la amistad para nuestro querido Señor Jesucristo? ¡Wow! Mi querido, tal vez usted no sea Pierce para escribir una carta poéticamente hablando,
Pero si usted se llena de la palabra y usted se fortalece en el Señor, usted va a poder dar una palabra de lo que usted tiene, de lo que Dios está hablando y obrando. Y usted no necesita estar en el mejor de las condiciones, porque independientemente de la estación que usted esté viviendo, algunos están viviendo un verano espiritual, verano que el cual, como lo veíamos a nuestro hermano David, tiene que usar bronceador, pero tiene que broncearse, o sea que coincide, ¿no? Tiene que disfrutarlo pues al verano, ¿no? Pero no solamente disfrutar su verano espiritual, sino que también poder pues empezar a trabajar, a acumular para cuando venga el invierno. Esto ocurre en la vida. Si usted está viviendo un verano espiritual, acumule palabra, fortalezcase en el Señor, porque el invierno que viene, viene. Que viene, viene. Y si usted está pasando un invierno espiritual, pues fortalezcase en el Señor. Pero cuando venga su verano, no solo diga, yo estoy, qué bien, qué bendecido. No. Empiece a sembrar en el Señor, a buscar en el Señor, a ponerlo a Él como centro de su vida. Y usted va a ver que cuando venga el invierno, usted va a estar firme en la roca eterna, inamovible. Amén. ¿Vamos bien? Por eso, mi querido, es tan importante para cada uno de los hijos de Dios la intencionalidad. ¿La qué? Muy bien, intencionalidad. Sea intencional justamente para poder acercarse, para tener esa mutua comunión y señalar a Jesucristo a unos a otros para esperanza y fortaleza. En tercera instancia, no solamente lo fortaleció, sino que lo fortaleció en Dios. No es que Jonatán vino a darle fuerza a su autoestima. El versículo 16 no dice que Jonatán vino hasta Orés para fortalecer la autoconfianza de David. David, tú eres un campeón, échale ganas, para atrás ni para tomar impulso. No, dale para adelante. No, eso no dice la Biblia. Eso es especulación. Nosotros tenemos una observación de la palabra. Vemos que Jonatán no lo hizo. Dice que se levantó y fue a David en Orés y lo fortaleció en Dios. ¿Nota la diferencia? No diferencia, diferencia. La diferencia es en Dios, no en su autoestima. Esta es la diferencia en su vida, debe ser la diferencia. Y todo justamente es la manera en la cual Dios empieza a trabajar en nosotros. La idea de esta camaradería cristiana es señalarnos unos a otros hacia Cristo, no hacia el hombre para recibir ayuda y ser fortalecidos. No. Fíjense que el hombre espiritual, la mujer espiritual, no se señala a ella misma, sino que muestra a Cristo. Porque ya ha caminado tanto con el Señor que ya conoce el camino, pero el camino lo tienes que hacer tú. No lo puedo hacer yo por ti. La Biblia nos dice, el apóstol Pedro nos dice que somos real sacerdocio. ¿Y usted qué dice? ¿Qué quiere decir con el sacerdocio? Es que el sacerdote entraba al lugar santísimo, al lugar de la presencia de Dios, él solito. Y usted solito, ahí sí solito, tiene que entrar a la presencia de Dios, porque tiene que pasar tiempo a solas con Dios. Si Dios lo llamó a solas, su salvación fue a solas, ¿qué lo hace pensar que Él no quiere pasar tiempo con Dios ahora que usted es un hijo? Pero solo ahí se vale estar tiempo a solas con Dios. Ahí se vale estar tiempo a solas, obviamente con Dios. Pero luego de ahí en más, usted está en la comunión de los santos, siendo edificados unos a otros en Cristo. Fíjense que esto es muy importante porque nuestras relaciones de hermandad son en Cristo. Y usted dice, pastor, ¿por qué hace tanto énfasis ahí? Bueno, hágame caso, es en Cristo. No en que son cuates, en que son compadres o comadres, no. Si usted tiene una amistad en la iglesia es en Cristo, en Cristo. Miren, no me alcanzaría el tiempo para decirle, desde matrimonios que han sido infieles, aún en la iglesia, porque iban en grupo, ¿sí?
y no quiero usar la otra palabra, ¿no? Iban en grupo de vacaciones, iban en grupo para acá, para allá, y se confundieron. No quiero decir que no puedan irse de vacaciones, usted me entiende lo que digo, ¿no? Pero la relación es en Cristo, donde hay una relación de hermandad, hay una relación de respeto en Cristo, de cuidado en Cristo. Y esto es lo que edifica, que al final del día hace que podamos envejecer en Cristo. Que aunque escoba nueva barre bien, y aunque por ahí podamos hoy decir, ¡ay, encontré la iglesia ideal! No, mi querido, no hay iglesia ideal. La iglesia no es un club de santos, es un hospital de pecadores, redimidos por Cristo. Pero nos fortalecemos, nos amamos, nos perdonamos en Cristo, porque nuestra relación está en Cristo, por encima de todo tipo de condición o de relación que tengamos. Por esto es que en la iglesia no hay acepción de personas. No es que yo me junto más con él y con... No. Para Dios todos somos iguales. Para el diablo sí hay acepción de personas. Vale más alguien que es social, cultural o económicamente más que otro. Pero eso es para el diablo. Para Dios todos somos iguales. Y esto es la comunión que tenemos unos con otros en Cristo. Por eso, mi querido, aquí, aunque haya una especie de contrasentido, por un lado le estoy diciendo, te necesito, y por otro lado te estamos diciendo, bueno, tú eres el único modo de que, por un lado te estoy diciendo, te necesito, y por otro lado digo, bueno, necesito al Señor. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este contrasentido? Bueno, en realidad yo te necesito, usted me necesita, nos necesitamos, pero para apuntar a Cristo por encima de todas las cosas. Y esto es lo que realmente es lo que es la comunión con Dios. Por otro lado, podemos decir que justamente nuestra comunión es una comunión que teológicamente podemos definirla teocéntrica. El Señor es el centro de nuestra comunión. Y aunque nos necesitamos para fortalecernos en Cristo. ¿Me explico? Oiga, mi fe a usted no lo va a salvar y su fe tampoco me va a salvar a mí. Usted necesita desarrollar su comunión con Dios, pero yo necesito exhortarlo, animarlo, fortalecerlo, y usted necesita hacer lo mismo conmigo. Nos necesitamos mutuamente, como hemos dado testimonio, hemos dicho anteriormente. Por eso, cada hijo de Dios que existe debe existir para fortalecerse unos a otros en Dios y no en el hombre, no en usted mismo, no en que yo vengo y yo te voy a dar el aliento. No. El aliento y el ánimo que te puedo dar es en base a las promesas eternas y la esperanza que tenemos en el Señor. No sé si ya casi al final de esta enseñanza, este mensaje, usted se da cuenta qué instrumento de la gracia de Dios, qué medio de gracia que es la comunión de los santos, que es estar juntos en comunión como parte de un cuerpo y la necesidad que tenemos unos con otros. Y ya, final, ¿sí? Como dice en el versículo 17, no temas, porque la mano de Saúl, mi padre, no te encontrará, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Saúl, mi padre, sabe esto. En otras palabras, recordándonos. ¿Qué decimos? Recordándonos. ¿Se acuerda que la palabra recordar? Recardio. Recardio. Traer a nuestro corazón algo que se nos olvidó. Recardio. Recordamos. Volvemos otra vez y que no lo recordemos más. O sea, que lo recordemos y que no lo olvidemos. Que estamos diciendo que lo traemos a nuestro corazón y ahí se queda. Ahí se queda. ¿Y cómo se queda? Se queda con la repetición continua de la palabra. Y esta repetición de la revelación, que es la palabra, nos da nueva inspiración sobre la revelación que Dios nos ha dado. Y esto es justamente recordar cada una de las promesas de Dios. La pregunta es, ¿cómo sabía Jonatán que David sería el rey? Bueno, seguramente David, en su comunión con Dios y en su comunión con su amigo Jonatán, se lo hubiese referido, se lo hubiese dicho.
Y esto justamente Jonatán vino a recordárselo. Jonatán fortaleció a David en Dios, recordándole una promesa que Dios había hecho. Dios había hecho la promesa, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace mucho tiempo atrás, hace algún tiempo atrás, yo les conté un testimonio que vivimos como familia hace un buen tiempo atrás, cuando solamente estaba en la congregación nuestro hermano Mario y nuestra hermana Griselda, que siempre hago mención de ellos, ¿no? Son los hermanos fundadores, no los fundidores, ¿eh? Son los fundadores, ¿eh? Y al momento en el que estábamos pasando una situación de mucha necesidad, resulta de que gente muy capciosa y no bien intencionada nos decían: hermanos pastores, les enviamos el pasaje para que se regresen para la Argentina. Ahí, sí, ahí. Los argentinos viven en Argentina, ¿sabían? ¿Sí? Los mexicanos viven en México, ¿sabían? Como le decía el hermano. Los hondureños en Honduras y los guatemaltecos en Guatemala. Pero aquí vivimos los hispanos. Aquí somos todos hispanos. Aquí no hay diferencia. No diferencia, diferencia. Aquí somos todos hispanos. Esto es importante. Pero sí, en ese momento mi hermano, hispano, ¿sí? En una Navidad, él de lo poquito que ganaba, él me dice: pastor, véngase a casa. Y yo me fui para la casa. Era el único miembro que tenía para visitar, así que, mire, lo visitaba muy seguido. Ahora no lo visito, pero lo visitaba muy seguido. Sí. ¿Con quién creen que nos juntamos? Íbamos a visitar, pues, a Griselda y a Mario. Pues fuimos y el hermano nos dio una ofrenda que él no sabe, pero yo después se lo dije. Y esa ofrenda nos significó el poder comer esa Navidad. Pero en esa situación que era muy crítica, yo estaba considerando el volvernos. Entonces lo llamé a mi cuñado, que tiene una compañía muy próspera allá, y él es pastor también en una congregación. Entonces le digo: mira, fíjate que nos volvemos. Y él me dice: mira, no hay problema. En realidad, si tú vuelves, vas a tener lugar en mi compañía. Dije: wow, qué bueno, qué buena onda, mi cuñado, ¿no? Pero me dice: pero mira, dos cosas te quiero decir. Si tú te vuelves, me estás diciendo que vos no escuchaste la voz de Dios. Fue pura invención tuya. Entonces, si no escuchaste la voz de Dios, aquí te vuelves. Está bueno, no hay problema. ¿Quién no se puede equivocar? Y la segunda instancia es que tú sí escuchaste la voz de Dios. Dios te dio una promesa de que Él tiene mucho pueblo en ese pueblo y que Dios te quiere usar en base a lo que el apóstol Pablo, Dios le dijo, estando preso. Entonces, como yo te conozco, puede ser esas dos opciones: o que no escuchaste o que escuchaste. Pero si escuchaste, hay otra cosa más. Si escuchaste que esa era una voz de Dios, puede estar pasando o que te apresures, y eso sería de lo malo lo peor, o que mi consejo es que si Dios te habló que tenías que estar ahí, pues que aguantes, aguantes el azote, ahí que te la banques, te la aguantes. Bueno, al final de la conversación me la puso más difícil. Pero nos pusimos a orar. Y yo digo: no, sí, esto, aunque no me guste, Dios me habló. y tengo que aguantar. Y tuve que aguantar. Pero el punto es en que en ese aguantar me di cuenta que estaba siendo fortalecido en la palabra que Dios había puesto honesta y genuinamente en mi corazón. Claro, una cosa es contarlo hoy en este auditorio donde hay mucha gente. Otra cosa es contarlo cuando estaba solo Mario, Griselda, y comenzamos el servicio cuando ellos venían. Aunque decíamos que comenzamos a las 11, si venían 11:30, ¿a qué hora creen que empezábamos? No, nunca llegaron 11:30, nunca llegaron. Pero y si no llegaban, pues bueno, empezábamos de todos modos, pero terminábamos muy rápido, ¿no?
Ahora, fíjense que de dónde y hasta dónde funciona y opera la exhortación de unos con otros. Hermanos, la iglesia es un misterio, es el misterio de Dios. Y en ese misterio de Dios hay un poder del Espíritu que se mueve en medio de su congregación, a la cual nosotros somos edificados y fortalecidos en esa comunión y en ese 20, ese despertar que el Espíritu Santo va poniendo, y en esa valía que aunque yo sea un Jonathan y tú seas un David, bueno, pero mi palabra puede edificar tu vida y yo no sé en qué manera, de qué forma. Al final del día yo les cuento, les doy testimonio y les digo, cada vez que en la escuela dominical escucho a cada uno de ustedes, es más, esta mañana hasta me animé a decir que la predicación era una, pero al escucharlos ustedes eran diferentes predicaciones, porque un enriquecimiento tan profundo en la palabra que somos edificados en gran manera. Y si usted se está perdiendo la escuela dominical, se está perdiendo algo extremadamente rico y valioso para el crecimiento de su vida. Pero allá usted. Quienes venimos nos enriquecemos. Y esto es parte de esa comunión que tenemos en Cristo. Y justamente esto es lo que necesitamos escuchar. Necesitamos escuchar una palabra, una promesa de Dios. Y usted dice, bueno, tal vez yo no soy Pierce, tal vez yo no soy Spurgeon. Bueno, no importa. Pero usted es un hijo, una hija de Dios, y que embebida en la palabra de Dios, usted tiene una palabra para el hermano que ha de ser de tremenda edificación. Y ¿qué pasa si mi hermano me tiene en poco? Bueno, allá él. Al final yo les contaba el testimonio de un pastor amigo, que una hermana muy sencilla, ¿sí? No voy a decir humilde, porque humilde tendríamos que ser todos, pero sencilla en su forma de vestir, socialmente poco instruida, pero muy enriquecida en el Señor. Le dice al pastor, le dice, oye hermano, yo tuve un sueño muy espiritual. Obviamente que no era una mujer que andaba, era inconstante, era muy sólida, y no decía sueños todos los días. Pero ella dice, ¿sabe, pastor, que yo he tenido un sueño en el cual vi entrar un hombre muy grande en la iglesia, muy soberbio, muy engreído? Y ese hombre luego cometió muchas fechorías en la congregación y le sacó los textos bíblicos. Y este pastor agarra y toma esa palabra y la guarda, ¿no? No le prestó atención, no lo tomó en cuenta. Al tiempo, este pastor tiene que agarrar y verla a esta hermana y decirle, hermana, ¿se acuerda del sueño que usted tuvo? ¿Se acuerda la palabra y las promesas que usted dio sobre arrepentimiento de ese hombre? Sí, dice, bueno, quiero decirle que ese hombre soy yo. Y que yo, obviamente hoy estoy renunciando al ministerio en la congregación, pero quiero decirle que Dios me advirtió por usted, por dónde estaba transitando. Y usted fue un instrumento, un medio de la gracia y la misericordia de Dios para que yo no cometiera tantas equivocaciones que usted me la describió y pareciera ser que me estaba leyendo, pero yo la menosprecié. Fíjese hasta dónde, ¿no? Hasta dónde. Obviamente, en el camino, usted como puede tener una palabra o algo y usted puede cometer alguna equivocación, claro que sí. Por eso es que en la congregación, si usted tiene una palabra o lo que fuera, usted la comparte con el pastor, por ahí puede que sea para mí. Yo tengo también a cuenta. Pero si es para otro hermano, en este proceso de aprendizaje usted me la comparte y al tiempo se la damos al hermano. Porque también, así como digo esto, una vez un hermano dice, pastor, tengo una palabra para este hermano. Y la palabra es que Dios se va a llevar a su hijo y se va a morir porque su hijo va a ser un malandra, va a ser un drogadicto, va a ser... Y yo digo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Esa palabra me la vas a dar, la vamos a archivar, la vamos a guardar.
y si es de Dios, si esto ocurre, si ocurriera, yo se la voy a dar al hermano para consuelo. Entonces me la dio porque él tenía en su corazón, ahí estaba bien, me la dio y ¿qué creen? Nunca ocurrió. Creo que todavía la tengo por ahí, ¿no? La tengo por ahí. Ya el muchacho está grande, va a ir al seminario, no fue un malandra, no fue, o sea, ¿me explico? No. Pero bueno, justamente ese ámbito de sujeción y de obediencia a la palabra, y cuando usted está sujeto a la palabra, no tiene broncas en poder, pues, de haber un orden, pues, ¿no? Y esto es saludable para la vida de la iglesia. Pero aún así, con estas situaciones que se pueden dar esporádicamente, el punto es que no deje de dar una palabra, no deje de exhortar. ¿Por qué? Porque uno a otro se necesita. Usted me dice, ¿y qué fue lo que dijo el hermano Pierce a el hermano Carey? Bueno, esa carta fue una carta del 4 de octubre de 1794. Y Pierce le dice a Carey, hermano, así le escribe a Carey, ¿no? Carey estaba en la India, recuerde que estaba ministrando en la India. Y Pierce le estaba enviando una carta de aliento. Tal vez usted no le haga una carta de aliento, le mande un WhatsApp al hermano, ¿no? O le mande o vaya a visitarlo. Pero él le envió esta carta. Dice, hermano, anhelo estar a tu lado y participar en todas las vicisitudes del ataque. Un ataque que nada puede hacer exitoso sino la cobardía. Sí, el capitán de nuestra salvación marcha delante nuestro. Algunas veces quizás Él retire su presencia, pero de ninguna manera su poder, para probar nuestras hazañas con nuestros brazos espirituales y nuestra armadura celestial. Oh, ¿qué nos puede hacer la fe viva para el soldado cristiano? Traerá al libertador desde los cielos, le vestirá con una vestidura sumergida en sangre, le pondrá al frente de la batalla y pondrá una nueva canción en su boca. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Sí, mi querido hermano Carey, lo hará. La victoria es segura desde antes de entrar en el campo. Ya la corona está preparada para ti, para adornar tu frente. Incluso esa corona de gloria que no desaparecerá en ti, mi hermano. Y ya hemos resuelto, tú, mi querido Carey, y yo, qué hacer con ella. La pondremos a los pies del conquistador y diremos, ¿qué diremos? No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, mientras todo el cielo se une en coro. Digno es el Cordero. Tal vez usted no tenga la poesía de Pierce, pero usted necesita exhortar a su hermano. Usted necesita ser exhortado por la palabra. Fíjese qué tan importante que es la comunión de los santos. Vamos a llegar hasta el fin, lo hemos de hacer, pero juntos. Juntos. Miren, no es un cliché decir queremos envejecer juntos, el de mi esposa y mío. No, tiene un profundo contenido espiritual, en el cual Dios lo ha enraizado en esta casa, en este lugar, para ser edificado en la comunión de los santos por la guía del Espíritu. Y de esta manera, que el orgullo, que el bisturí del orgullo y la soberbia no lo saque fuera del cuerpo, porque se va a morir y va a apostatar de la fe. Y esto es extremadamente dañino para su vida. Pero no depende de mí. Depende de este sentido que usted tenga, de la comunión en primer lugar con el Señor. Estar sujetos a ese pámpano que está sujeto a la rama. Y de ahí fluye savia. Y de esa manera puede, en la comunión de los santos, crecer en el conocimiento y en la gracia que viene de parte de Dios. Amén. Le invito a que cierre sus ojos, vamos a orar. Como decíamos,
No todos tenemos el don de fortalecer con palabras semejantes a las palabras de Pierce. Pero si usted, mi querido, se impregna su mente de la palabra de Dios y medita en ella de día y de noche, dice el Salmo 1 que será como una fuente de agua viva y fortalecerá a muchos en Dios. Mi estimado, el llamado de Dios a usted en esta mañana es: venga, fortalézcase en el Señor y fortalezcámonos unos a otros en Dios. Fortalezcámonos unos a otros en Dios, en sus promesas, claro. Pero usted puede decir, bueno, yo no puedo dar lo que no tengo. Por eso es necesario, como dice el Salmo 1, usted será una fuente de agua viva y fortalecerá a muchos cuando usted esté impregnada su mente en esa guía y señorío de Cristo. Y mis estimados, el agua y el aceite no se mezclan. Dios no puede respaldar una vida donde hace del pecado un deporte. Y si usted está viviendo en pecado, bueno sería rectificar sus pasos, volver en sus caminos y encaminar su vida. Porque las apariencias engañan, pero a Dios usted no lo puede engañar. Porque Dios mira su corazón. Y es allí donde hoy el Señor quiere ministrar en nuestras vidas. Padre, ministra el corazón de tus hijos a una comunión más plena en ti. Y ayuda a tu iglesia a fortalecerse el uno al otro en ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.